A continuación, Especiales Clear. Hola, ¿qué tal amigos? Amigas de la sintonía de Clear. Muy contentos de recibirle en este especial, en este programa especial que estamos lanzando a través de nuestro canal de YouTube, Clear Medios. Y en esta ocasión, como ya se dieron cuenta, me acompaña nuestro hermano Simón Aquino, a quien tengo el gusto de saludar. ¿Cómo estás? Hola Cristian, aquí estamos listos para esta conversación que sea lo súper edificante, tanto para nosotros obviamente que ya hemos tenido este tipo de conversación en otro momento, como para los hermanos que van a estar viendo este video. Bueno, en esta ocasión, amigos, amigas, eh, nos convoca, nos reúne poder conversar un poco lo que implica la experiencia, porque más que un libro es una experiencia que uno no sale igual después de leer Reflexiones del Fuego, y es el libro al cual nos vamos a referir en esta ocasión. Bueno, vamos al hueso entonces y bueno, preguntarte derechamente acerca eh, de Reflexiones del Fuego. Tu parte de esta experiencia, porque fue una experiencia que tuviste con el Señor eh, en el fuego, eh, y parte relatando un poco desde el lugar donde hemos estado todos nosotros alguna vez. A más de alguien le ha pasado el hecho de verse afanado, el verse en laberintos, ciertos pensamientos que agobian muchas veces. Pero refiriéndonos a la iglesia en general, ¿ves que aún persisten estos pensamientos o que la iglesia se ve de esta manera, se plantea de esta manera? Bueno, tal como contaba, el libro tiene mucho que ver con experiencia y creo que al inicio del libro yo parto contando un poco acerca de, voy a tratar de hacer el menos spoiler posible del Uh libro -huh. para aquellos que lo quieran leer, pero trato yo contando un poco cómo vino un sueño, el Señor que tuve, donde el Señor empezó a hablarme en ese sueño a través de diferentes figuras, imágenes, y a través también de diferentes situaciones. Pero en ese sueño, antes de ese sueño, digamos, yo cuando me fui a acostar estaba con todo este agobio que tú mencionas, con toda esta sensación de estar encerrado como en un laberinto donde no se puede salir. Mm. Y tomando un poco esa pregunta, yo creo que el afán es un asunto que siempre ha estado en la humanidad desde la caída. De hecho, solo pensar que el Señor Jesucristo habló de esto hace 2000 años y lo mencionó como una cizaña que está por comerse la semilla, Mm. los afanes, bueno, estos temores que se nos vienen, es muy difícil escapar de eso, si no es porque el Señor pueda sacarnos. Y ahí un poco se responde también la pregunta que tú hacías, porque al final es en el poder del Señor la única manera de que esta cizaña no se coma la semilla. De alguna manera tiene mucho que ver con poder entregarnos a esta condición eterna que tiene la iglesia Mm. completamente, dejar un poco nuestros pies anclados en el, voy a decir así, en el barro de los tiempos actuales, porque a veces eso nos pasa, nos quedamos sumergidos en estos afanes, casi como, no sé si te ha pasado cuando uno se mete en una calle con barro y te succiona el barro el pie. Me acuerdo cuando era chico, se me ocurrió meterme en una calle que estaban construyendo, no había Mm. asfalto, había puro barro, había llovido toda la semana, y la lluvia produjo que toda la tierra que habían acumulado era un barro. Y yo quise cruzar la calle, esa calle, caminando por encima. Ya adulto no se me habría ocurrido nunca, pero en ese momento se me ocurrió hacerlo. Y claro, dije, si paso rápido, paso. Y era chico, tenía como 7 años. Y me lancé a correr y el primero o segundo paso, no me acuerdo cuál fue de esto, pero me hundí hasta la rodilla del barro. Y cuando tiré el pie para salir, imagínate toda la ropa, ya me estaba imaginando lo que me iba a decir mi mamá cuando llegara a la casa, pero eh, lo primero que me ocurrió fue cuando traté de salir, me quedó el zapato metido adentro.
adentro del barro. O sea, saqué Uy, el pie y la zapatilla quedó abajo. Entonces tuve que ándale. meter ahora la mano que tenía limpia, meterla para sacar el zapato. O sea, fue un desastre. Pero creo que a veces las situaciones contemporáneas del día a día nos producen esto. No, como decía David, estoy metido en el lodo cenagoso y quedamos metidos en esto y son afanes, son preocupaciones. Muchas de ellas nunca se van a cumplir. Muchas de esas preocupaciones nunca van a resultar. O sea, no porque las pensemos quiere decir que ya vienen. Pero el ser humano tiene esto tenemos esto de sentir temor a diferentes amenazas. Y yo creo que la única manera de no tener esa experiencia de cruzar el barro y meternos ahí es que el Señor nos eleve, que el Señor nos pueda mantener en su altura eh, por sobre todos los afanes, Mm, por sobre todos los afanes. Creo que los afanes, aparte de ahogarnos, también nos manipulan bastante. O sea, sí. imagínate hoy en día, estamos en los últimos 5 años, Latinoamérica se ha visto convulsionada por diferentes naciones, incluyendo Chile, por protestas, por descontento de la gente ante sus sistemas políticos, sus partidos, sus representantes, en fin. Pero básicamente, si tú lo miras desde afuera, uno se da cuenta que al final lo que hace la política, lo que hace el gobierno es manejar los afanes, tratar de manejar los afanes. El político usa mucho los afanes de la gente para poder escalar en su popularidad. Entonces, y también la falta de no cumplir con estos afanes que la gente tiene, algunos, cualquiera podría decir con todo su derecho, pero lo cierto es que en Cristo Jesús todo esto no debería ser algo que llene nuestro corazón. Y precisamente cuando, antes de tener esta experiencia con el fuego del Señor, yo estaba en esa condición, así me sentía, metido como cuando niño con los pies hasta el fondo del barro, queriendo salir, pero cuando quería salir también se me quedaba la zapatilla ahí, así que era un desastre. Y ahí fue cuando el Señor ya vino y me habló esa noche, y bueno, de dónde nace después el libro, en fin, y las cosas, los puntos que se tocan en ese libro. Au. Em, bueno, y a propósito de esto que tú mencionabas un poco la política, también la publicidad y las marcas, las empresas que venden productos utilizan también esto para crear necesidades falsas. El sistema de este mundo se basa en defenderse o en prevalecer y por lo tanto genera necesidad, genera afán. Em, pero en base o a propósito de esto, el hecho de que al traer el Señor más luz, partiendo por su casa, partiendo por la iglesia, eh, empezamos a ver y empezamos a darnos cuenta de que habían cosas que no eran esencia, que no eran, no tenían vida en sí misma, que estaban allí como adorno en realidad, pero sin provocar algo efectivo. Entre eso, muchas tradiciones, muchos afanes por escalar o prevalecer o por tener algo, por adornar, por ejemplo, el escenario, o cosas que no tenían mucho sentido, que no tenían la vida del Señor en sí. Eh, a medida que ha ido viniendo más luz, ¿cómo ves tú en la iglesia este avance del fuego en ir quemando las cosas que no tenían esa esencia? Mm. Mira, cuando yo escribí este libro fue hace por lo menos 3 4 años, más o menos atrás, fue ya hace un buen tiempo. De hecho, el libro ya está traducido incluso al inglés. No lo traduje yo por si acaso, así que está bien traducido. Así que, eh, pero ya lleva su tiempo y en esa oportunidad el Señor nos empezó a hablar de cómo el fuego quema todo, tal como tú lo dices, quema finalmente la cizaña, que es un Claro. poco lo que estamos hablando ahora. Un poco, todo este afán, toda esta cosa externa, todo esto que no tiene en sí sustancia. Eh, y hablo un poco de eso, pero tomando lo que tú estás diciendo, yo creo que si hay algo bien marcado de cómo el fuego ha ido quemando, pienso que una de esas cosas es precisamente el hecho de que la iglesia estaba dependiendo completamente de los templos, de un Mm, momento a otro se ve obligada a dejarlos, desgraciadamente, solo por el hecho de que vino la pandemia lo dejaron. Digo desgraciadamente porque lo óptimo hubiese sido
que las congregaciones hubiesen soltado esa templo dependencia mucho antes. Bueno, tú sabes, y algunos hermanos también que seguramente nos están escuchando, que varios hermanos, varias congregaciones escucharon la voz del Señor años antes y dejaron esa templo de dependencia por lo menos unos 2, 3 años antes que esto ocurriera. Y cuando vino la pandemia, entonces, para estas congregaciones, incluyendo donde nosotros ministramos, no tuvimos ningún problema, porque la congregación en su totalidad estaba completamente separada e independiente de un edificio. Entonces, si hay algo que realmente se quemó, así con todo lo que eso significa, es esa dependencia del templo. Ahora, lo horrible sería querer volver a las cenizas de aquello que el Señor está quemando. Mm. Eso sería lo horrible. Y yo creo que, bueno, esto es todo un tema que podríamos conversar a lo largo, pero en nuestra experiencia lo que nosotros nos tocó vivir fue que cuando partimos separando la congregación de esta dependencia del templo, nos dimos cuenta que era fácil desde el templo decir, yo soy la iglesia, porque sí se lo decíamos los hermanos adentro del templo. No, hermano, si nosotros somos la iglesia, este solamente es el lugar donde nos reunimos, pero resulta que afuera teníamos el cartel donde decía iglesia tanto. Claro. Entonces, mientras les decíamos eso, también nos contradecíamos nosotros mismos y llegó un momento en que cuando hicimos esta separación nos dimos cuenta lo diferente que es tener una congregación que ya no depende de un templo, cómo ellos experimentan verdaderamente el ser iglesia, y esto implica no solo dejar de afanarse por cosas como el arriendo del local, que la luz, que el agua, que el aseo y todas estas cosas que todos nosotros conocemos, los que nos ha tocado administrar este tipo de cosas, no solo te suelta un poco de afanarte de esto, sino que sobre todo se centra por fin, como el Señor lo estableció, en que el cuerpo somos nosotros y por lo tanto los que deben vivir en santidad somos nosotros. Cierto. Y que ya no depende, digamos, de que si está bien pintado el edificio o no, que si remodelamos y cambiamos las cortinas, ya no importa nada de eso, porque ahora todo está centrado en lo que Jesucristo lo centró, Sí. básicamente eso. Entonces, al principio, por ejemplo, de la pandemia, cuando este fuego empezó a quemarlo todo, tal cual como se había profetizado en el libro, eh, cuando este fuego lo empezó a quemar todo, básicamente nosotros lo que hicimos fue tratar de explicarle a los hermanos qué era estar lejos del templo. Bueno, ahí como tú sabes hicimos una escuela que se llamaba ¿Y ahora qué hacemos con los templos? Y gracias a Dios hubo una gran cantidad, yo veo una gran cantidad de hermandad que no se está resistiendo, sino todo lo contrario. Están avanzando en esto y están decididos a no retroceder. Así que en ese sentido lo veo con mucha esperanza y creo que sería el punto de que el fuego realmente quemó en estos últimos años. Y vuelvo a reiterar, lo horrible sería querer volver a esa ceniza y terminar como los ortodoxos, digamos, que están en el muro de los lamentos, que es un pedazo del muro del templo que el Señor dijo que se iba a destruir en el año 70, se destruyó en el año 70 y el pedacito que quedó, todavía hay un grupo, una secta ahí, que se lamenta en ese muro y le llama así el muro de los lamentos. Entonces, desgraciadamente sería horrible que, que muchas denominaciones terminen con su muro de lamento propio y su lugarcito donde llorar, en vez de centrarse en lo que el Señor está haciendo, porque Él está haciendo algo nuevo. No hay duda de eso. Wow. Una frase que me quedó muy grabada y que no voy a olvidar nunca, estoy seguro, es esa certeza del fuego, que no retrocede, que eh, no va a volver atrás, no va a dejar en pie, digámoslo así, aquello que no le resista o aquello que no esté en ese Mm, mismo ardor, por decirlo de alguna manera. A ver, es muy importante ver el significado original de las cosas y es muy importante el hecho de que um, el Señor a través de lo que escribe traiga a luz, digamos, lo que realmente es el oficio profético y mm, por consiguiente a lo que es también una iglesia profética. mm, De su verdadera función,
en medio de su época, en medio de su entorno, lo que implica ser una antorcha. ¿Ves también el avance de esta restitución y el resurgir en medio de la iglesia de esto que es fundamental? Mm. Mira, tal como lo dice, el tema de lo profético se toca en el libro porque el espíritu de la profecía fue quemando, Mm, por decirlo de alguna forma simbólica, fue trayendo un fuego que fue avivado por los profetas con el tiempo, era mm, ese carácter contestatario de los profetas, de pararse frente a los reyes, de decirle esto está mal, y demostrarle cada vez que ellos se apartaban de la justicia de Dios, básicamente, se apartaban del pacto en este caso. mm, Y al mismo tiempo estar alumbrando hacia adelante, y ahí venía el oficio este de alumbrar en medio de la oscuridad, de ser una antorcha, como también se dijo de Juan, que era una antorcha que ardía, de la cual muchos se quisieron, dice, acercar y pegarse a esa antorcha. Pero cierto. este oficio profético pasa mucho por eso, por alumbrar también en medio de la oscuridad y decir, allá está el Cristo, que era lo que hacían los profetas. Cada uno de los libros proféticos apuntaba hacia Jesucristo finalmente. Ahora, en el cambio de lo profético del antiguo a lo que es la iglesia hoy, se da en Pentecostés, como sabemos, el espíritu de la profecía es derramado sobre todos nosotros, hay lenguas de fuego sobre toda la iglesia, y obviamente también hay un oficio profético que se manifiesta también en algunas personas, pero lo profético ya se inunda toda la iglesia, inunda todo el cuerpo de Cristo, como debe ser, porque si el cuerpo de Cristo tiene que operar bajo el espíritu de las profecías, que es Cristo mismo y que es el testimonio de Jesucristo al final. Entonces, pero viéndolo como ya el panorama de la iglesia hoy en día, lo cierto es que perdimos mucho tiempo, creo yo, por muchos años al no poder reconocer este oficio profético dentro de la iglesia. Entonces, cuando ya se empezó como a reconocer ese oficio profético, por ahí por el 90 tal vez, eh, sí, yo creo que el 80 al 90 empezó a ser más claro de que había un oficio profético, de que habían hermanos con dones, con cierto impulso profético distinto. Cuando esto se dio, creo que fue bueno por un lado, pero por otro lado después empezamos a perder el tiempo en honrar demasiado, y digo, ya ni siquiera honrar, yo creo que ya no era honra, eso era idolatría, en entrar a una idolatría a ciertos ministerios, no solo lo profético, ocurrió con otros ministerios también, y creo que ya ocurría con lo pastoral también. Claro. Entrar a cierta idolatría y entonces perdemos el objetivo. Y al final el objetivo es que la iglesia sea profeta. Y para eso esos profetas estaban siendo levantados. Ahora, hace unos días yo escribía en un lugar eh, que precisamente es el cambio de este tiempo, de esta era, en que el Señor ya no necesita el profeta de la nación. Claro. Dios ya no necesita el personaje profético ungido, digamos, casi como el único que puede eh, rectificar cuando es la palabra de Dios la que se está dando, o en fin, sino lo que Dios está buscando un pueblo profético, una familia, que en este caso es la iglesia, que fluya proféticamente con madurez para poder hacerlo. Y que en ese sentido entonces la iglesia se transforma en ese fuego que va quemando los sistemas corruptos, que va quemando las cosas que están impidiendo la vida de Dios en la iglesia, primeramente, y que también impiden que Jesucristo sea revelado a aquellos que están perdidos o que se están oponiendo a la verdad, en este caso. Entonces, ese es el cambio, yo creo, de esta era. Es el cambio de este tiempo. Para que se diera este cambio, volvemos al mismo punto, tiene que terminar lo templocéntrico, porque desgraciadamente los templos se transformaron en vitrinas en la vitrina donde mostrar a estos hombres de Dios, porque si son hombres de Dios, el problema es que se iba transformando como en una idolatría. O sea, digamos así, la columnita donde ponen el santo en el catolicismo, que tanto los evangélicos dicen que eso está mal y bla, 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 al final ellos terminaron construyendo también su propia columnita, que era este templo, este edificio, en donde ponen un santo y también, en este caso, un santo vivo. Y también lo idolatran. O sea, también
se transforma en el único que puede decir lo que Dios dice. Ahora, creo que ese cambio debió haber ocurrido obviamente en la Reforma de Lutero, en donde parte toda la idea de que cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes, se empieza a impulsar esta idea, esta revelación del Señor, y eso debió haber avanzado, pero hoy en día estamos en este momento en donde el ser rey y sacerdote implica que toda la iglesia también podamos, ¿cómo se puede decir?, fluir en las cosas eternas, administrar las cosas eternas. Uno de esos puntos, creo yo, es poder defender el hecho de que Dios le habla a sus hijos. Mm. Eso yo creo que a lo mejor estoy dándome un salto con lo que me está preguntando, pero al defender nosotros que Dios les habla a los hijos, estamos defendiendo que la iglesia es una iglesia profética. Mm. Porque por eso el Espíritu Santo vino en Pentecostés y todas las manifestaciones eran manifestaciones proféticas. Ver sueños, tener visiones, profetizar, dice. Esa era la promesa que se cumplió en Pentecostés. Entonces, si ahora nosotros decimos, sí, Dios le habla a todos los hermanos en la congregación, no podemos entonces después decir, pero parece que a algunos le habla mejor. ¿Se entiende? O sea, Claro. volver a ese círculo vicioso, sino que eh, tenemos una regla en este caso, una ayuda en este caso para poder ubicarnos, que son las escrituras, nos ayudan a ubicarnos, pero en general el Señor le habla a la hermandad. Entonces, sí lo profético viene a ser como una... Se van a seguir necesitando profetas, pero en otra característica distinta. Mm. Y algo muy importante, porque em, esta idolatría moderna, digamos, o que más bien se ha ido trasladando de forma, digamos, em, provoca algo súper nocivo para la iglesia, que es que se pierdan los vínculos, porque es ese hombre, esa mujer de Dios que sí puede ser genuinamente, tal como dices, de Dios y puede estar escuchando su voz y puede estar siendo dirigido incluso con la mejor intención del corazón, pero al ser el único que puede escuchar la voz de Dios y el resto eh, no involucrarse mayormente, se pierde el vínculo o esta persona se vuelve tan inalcanzable y queda tan solo, digamos, que no hay realmente una conexión, un vínculo con la hermandad. Claro. Mira, y ahí diste con un punto que es muy importante, porque gran parte de esta soledad de estos hombres de Dios también se da porque mucha gente se resiste a buscar al Señor con la misma radicalidad que esos hombres de Dios tienen y tenían. Claro. Entonces, cuando uno empieza a defender que la voz de Dios tiene que estar en cada uno de los hermanos, también empieza a poner una medida más alta. Mm. También empieza a poner una medida más alta para que todos busquemos eso. Pero si no lo defiendo y no lo sigo impulsando, entonces me empiezo a acostumbrar a que personas X dentro de la congregación sean los únicos que se esfuerzan, porque la mayoría de las veces todos estos hombres de Dios que empiezan a emerger, lo hacen porque empiezan a buscar al Señor de una forma mucho más radical, a lo mejor que sus contemporáneos. Claro. Entonces, yo veo que eso va a seguir ocurriendo, o sea, Dios va a seguir levantando personas muy radicales en su búsqueda, en los cuales se va a manifestar el poder del Señor de una forma especial y todo, pero la diferencia precisamente va a estar en que la hermandad va a poder acompañarlo, Mm. ya no siguiéndolo, digamos, como los pollitos siguen a la gallina, no así, Un sino que la nosotros. hermandad claro, sino que en este caso, eh, juntos como hermandad vamos a poder realmente acompañar a esos hombres del Señor y caminar juntamente con ellos y compartir también tanto su experiencia en el Señor como también compartir su momento, digamos, no tan glorioso que todo ser Mm. humano tiene. Cierto. Y a propósito de eso también, algo fundamental que gloria a Dios, se está recuperando, es poner el énfasis en poseer al Hijo, que dedicas también unos párrafos a eso y que es importante no solo en este caso en alguien que porte el oficio profético, sino también en la iglesia, porque tal como dice el verso, el que posee al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida, o como dice en Hebreos, em,
Él nos ha hablado por el Hijo, ¿ya? Sí, Que pudieras un poco resaltar la importancia de lo que es poseer al Hijo. claro. Mira, creo que esto ha sido algo que el Señor ha estado hablando hace no muchos años. No creo que hace más por lo menos Latinoamérica, hace más de 5 o 6 años atrás. Ujú. Y eso no es mucho, es poco para todo lo que la iglesia ha experimentado. Pero a una de las personas que yo le escuché primero hablar con profundidad acerca de esto fue a Johannes, ¿no?, de Alemania. Eh, Realmente fue como una palabra muy apostólica para el tiempo que estamos viviendo hoy. En ese momento yo recuerdo que cuando conocí a Johannes él ya estaba con esto, era su mensaje interno, era su palabra encarnada. Claro. Eh, y entonces, de alguna manera, a nosotros nos orientó bastante hacia lo que realmente esto significaba. Porque cuando hablamos de tener al Hijo, la gente dice, ah, ok, tengo que recibir a Jesús en mi corazón, tengo que adorar a Jesús, y se van por ese lado. Pero en realidad estamos hablando de algo mucho más profundo que tiene que ver con la hijidad. Y tal como dices tú, fíjate que dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito, el Hijo, lo dio a conocer. O Mm. sea, el no tener al hijo es también no tener al padre. Es súper heavy lo que estamos diciendo. La hijidad pasa mucho, no pasa tanto voy a decir algo que puede sonar medio hereje aquí, así que los hermanos nos van a perdonar este momento relax, pero Dele con confianza. eh, sí, de hecho ayer yo escribía que Jesucristo, toda la adoración la apuntó hacia el Padre, ¿verdad? No se ve ningún momento donde Jesús esté reclamando adoración. Sin embargo, sabemos que Jesús es digno de ser adorado, que Jesucristo es adorado, de hecho, como el Cordero en Apocalipsis. Todo eso lo sabemos. Y que de paso sabemos que sus características lo hacen ser adorado. O sea, Él es fácil de adorar. No es fácil adorarlo por todas sus características. Sin embargo, siempre le está apuntando la adoración al Padre. Y esto no lo hace al azar, no solo lo hace porque Jesucristo en su corazón es manso y humilde, sino sobre todo lo hace porque nosotros necesitamos adorar al Padre, porque al Padre es lo único que se le adora en espíritu en verdad. Ahora, poseer al Hijo, que es lo que tú mencionabas y que también en el libro se hace énfasis en esto, poseer al Hijo es precisamente eso, un hambre por querer adorar al Padre. Mm. O sea, yo veo que la gente, lo voy a poner en términos súper concretos, cuando le toca adorar, está 3 horas adorando a Jesús, que no es malo, pero resulta que al Padre no lo conoce. Entonces lo que tienen en realidad es una religión que adora a un Jesús que yo creo que a lo mejor ni siquiera es el Jesús verdadero, el que está en resurrección, el que está sentado a la diestra del Padre, sino que es una figura de un Jesús que tienen en su mente, es una figura de una película de Jesús a lo mejor, qué sé yo, que siempre al Jesús de Nazaret, ¿se entiende? Mm. Ni siquiera es al Jesús resucitado que vio Juan, que es el Jesús al que se refiere Pablo, que es el Jesús al que se refieren los apóstoles, al Jesús que ya resucitó, que ya está sentado a la diestra del Padre y que gobierna. Entonces, y que de hecho no tiene, es difícil darle una imagen, porque ni Juan lo reconoció a primera vista en Apocalipsis, porque la resurrección no tiene una imagen concreta, y esto también es un tema espiritual. Ahora, eh, mucho tiempo ahí Jesús, 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 pero hay poco cercanía con el Padre. Y si a mí me preguntan, ¿por qué crees tú, Simón, que se da esto? Bueno, porque no hay una hijidad. Básicamente porque todavía hay orfandad en el corazón. Mm. Entonces, cuando la hijidad o poseer al Hijo dentro, que el Hijo se forme en mí, que el Hijo se encarne en mí, lo primero que empieza a producirse en mi corazón es un deseo ferviente por que el Padre se me revele, primero, porque el Hijo está en mí, yo soy el Hijo, entonces empieza a encarnar, que el Padre se me revele y por ende adorarlo. Y ahí recién aparece la adoración en espíritu en verdad que Jesucristo le dice a la samaritana. La hora es, ustedes adoraban otra cosa, les dice, ustedes adoraban toda su onda religiosa, se peleaban por qué monte había que adorar, en fin, pero la hora es, dice que ni en Jerusalén, ni en este monte, le dice a la samaritana, donde usted adora, sino que el Padre va a buscar adorador en espíritu en verdad. Entonces, creo que
eh, el tema de la ejidad es fundamental ahora mismo en este tiempo, porque si vamos a ser una iglesia que pueda responder a las necesidades de este siglo, un siglo lleno de orfandad, necesitamos, necesitamos esa ejidad, necesitamos que el Padre se nos revele, pelear por una revelación del Padre distinta. Amén. Mira, a propósito de lo mismo, a ver, el fuego al ir quemando, al ir dejando atrás cosas, al mismo tiempo van apareciendo, van emergiendo cosas que yo le llamaría siempre han estado allí. Yo recuerdo años atrás cuando me impactaba mucho que en medio de la iglesia hubiesen hermanos que fueran realmente, genuinamente dirigidos por el Señor, oraran y el Señor les respondiera y les diera palabra y les diera una dirección. Y eso me impactaba mucho, pero es que era como, se puede. Em, pero más me impactó hace algunos años atrás em, el hecho de que hubieran hermanos que más allá de eso, aún podían ver, podían oír, podían palpar, podían estar allí, por decirlo de alguna manera. Mm. Son cosas que siempre han estado, experimentar, y habla mucho también de poseer al Hijo. Um, esto lo refiere Juan en su primera carta, ¿verdad? ¿Qué cosas ves que siempre han estado allí en la iglesia, ya? Em, que hasta hace poco y han ido apareciendo por causa del fuego que el Señor ha enviado, pero que se habían diluido hasta hace poco en la iglesia, cosas que siempre han estado, pero que no habíamos visto que siempre estuvieron allí. Bueno, una de estas cosas es lo que tú mencionas, precisamente creo que el versículo que nombras de Juan da en el clavo en esto, porque él dice, fíjate que dice que ellos palparon al verbo. Mm, Y esto es interesante porque él pudo haber dicho a Jesús, palpamos a Jesús, claro, pero él no dijo a Jesús, porque había una diferencia entre Jesús y el verbo. claro. Básicamente la diferencia era que el verbo era eterno, era preexistente, el verbo era Dios, y el verbo se había encarnado para ser Jesús durante 3 años, ¿sí? Para ser el Salvador durante esos 3 años. Y entonces el Jesús que el resto vio, que todo Israel vio, era el envase, por decirlo así, y ese Jesús entregó ese cuerpo y se sacrificó, lo entregó a la cruz, para que el verbo que tuvo cuerpo, digamos, físico, aquí me estoy yendo una bola un poco más rara, pero lo voy a explicar bien. Este verbo que tuvo cuerpo físico primero, luego tuvo cuerpo resucitado, ¿sí? Y entonces él dice, y nosotros palpamos. Cuando dice palpamos ya no se está refiriendo al Jesús de los 3 años, se está refiriendo al verbo que tiene el cuerpo resucitado, ¿sí? Entonces, Juan está haciéndose énfasis. Palpemos a ese verbo resucitado. Y por eso te digo que es interesante que él no diga Jesús, porque cuando Jesucristo se manifestó y se presentó resucitado, casi nadie lo reconocía. O sea, no se parecía al Jesús que había estado 3 años. A veces parecía un hortelano, otras veces cuando está con Pablo se le aparece como un destello, lo deja ciego. O sea, a los de Maús no lo reconocieron. Claro. Y eso quiere decir de que la iglesia, al estar centrada en una imagen mental que tiene de Jesús, del Jesús, digamos, solo de los 3 años, y no ha visto al Jesús resucitado, no ha experimentado, no ha palpado, como Juan lo dice, al verbo que tiene un cuerpo en resurrección. Porque este verbo que tiene un cuerpo en resurrección se nos manifiesta a nosotros de forma distinta. Amén. Y creo que, tal como dices tú, siempre eso estuvo en la iglesia. Porque cuando uno empieza a ir hacia atrás en el tiempo, se va a encontrar con hombres de Dios que tuvieron encuentros con el Señor muy potentes, muy poderosos. Así que eso ha sido algo transversal. El Señor se ha seguido apareciendo, el verbo con un cuerpo resucitado se ha seguido apareciendo a lo largo de la historia.
Y sí podríamos decir que eso se empezó a diluir con esto que te menciono. Cuando la iglesia se empezó a centrar en afanes, cuando los mensajes se empezaron a centrar en cómo ayudamos a los hermanos con sus afanes, eh, que no era malo, o sea, hay que entender que hay una buena intención, sobre todo hay una intención Mm. de pastorear, pero ahí es donde lo profético ayuda, porque si no tengo lo profético a la mano y solo quiero pastorear, finalmente voy a terminar dando consejos y no voy a terminar empujando a la gente a lo eterno. Ahora, esto no es una cosa transversal en todo el ejercicio pastoral, porque hay pastores, yo he conocido hombres de Dios, pastores muy proféticos en su actuar. Digamos que cuando el hermano dice, tengo este problema, le dice, ok, te voy a dar un consejo, pero primero vamos a la presencia del Señor, o sea, preguntémosle a Él, y después si quieres yo te doy un consejo. De hecho, conocí un pastor en mis primeros años de cristiano, tenía 16 años, el hermano que llegaba con un problema, ok, le decía, ven, vamos a solucionarlo. Se arrodillaba una hora con él ahí, los dos de rodillas, cada uno buscando al Señor. O sea, no lo podías interrumpir en su búsqueda, porque si tú ibas con un problema, él te iba a lanzar un rincón y quédate ahí, pregúntale al Señor durante una hora. Y después de esa hora se levantaba y dice, ¿y qué te dijo? Decía así, ¿qué te habló el Señor? Entonces de ahí recién él trataba de explicar, ok, yo te voy a ayudar con lo que Dios te dijo. Entonces, tuve la oportunidad de conocerlo y tuve la oportunidad también de que me pusieran ahí a orar un buen rato con una de mis preguntas. Pero, pero por eso digo que ahí aparece de nuevo esto, lo profético, lo que dice Pentecostés, soñar sueños, ver visiones, recibir profecías. ¿Para qué? Para que entonces el verbo en resurrección se nos manifieste de forma distinta y nos encauce hacia dónde tenemos que ir desde una respuesta desde lo eterno, ya no solamente ligado al quehacer diario.